En este video hablaremos de algunos inventos médicos cuya función o apariencia intimidante podría quitarte el sueño durante la noche, ya que de solo imaginar que los utilicen contigo, basta y sobra para hacerte fruncir el asterisco por el resto del día. Así que acompáñame y conoce estos perturbadores inventos de la medicina, que incluso si no eres hombre, te juro que con el último vas a sentir un palpitante e inusual cosquilleo en el ano. No se te olvide comentar para ti cuál fue el más espeluznante, porque el que resulte más votado, algún día lo vamos a rifar, claro que sí. Así que vamos a empezar ya con esta madre, por favor. Lo que a simple vista parece una especie de alambre con púas, en realidad es un instrumento quirúrgico diseñado para hacer cortes con precisión milimétrica. O bueno, en teoría, porque no sé cuánta precisión maneje un leñador a la hora de serruchar un tronco, ya que básicamente así funciona este artefacto, solo que en lugar de madera, con hueso. Pero déjame explicarte un poco acerca de su origen. No es como que de la nada un día llegó un carnicero a jugar, ¿no? Ahí al quirófano e improvisó el método de corte más que pudo imaginar, ¿no? O sea, claro que no. Esta historia comienza alrededor de 1894 con un obstetra italiano llamado Leonardo Gigli. Por cierto, para los fans del Temach, obstetra no es insulto, ¿ok? Bueno, ahora sí, ¿en qué estaba? Ah, ya. Su objetivo no era utilizarlo en piernas ni cráneos, sino en partos difíciles. En esa época, cuando una pelvis deformada complicaba el alumbramiento, era necesario ensanchar de alguna manera el canal por donde pasaba el chamaco. ¿Cómo era esto posible? Pues la sínfisis púbica, la unión de los huesos del pubis. Y para ello Gigli ideó un método que, por supuesto que era tan doloroso como suena, pero en su momento fue una gran innovación para salvar vidas cuando la cesárea implicaba demasiado riesgo. Este inofensivo amiguito fue llamado Sierra de Gigli. Consistía en dos mangos, uno en cada extremo, que permiten hacer un movimiento de vaivén con la parte dentada del alambre para serruchar y por lo tanto cortar el tejido en cuestión. Su peculiar diseño, delgado y flexible, fue pensado para evitar que se atascara fácilmente como otros modelos de sierra que se utilizaron antes. Debido a su gran funcionamiento, con el tiempo esta pasó de la obstetricia a la cirugía general. Y a pesar de que hoy en día existen equipos eléctricos, neumáticos y hasta robóticos, la Sierra de Gigli sigue viva donde es necesario realizar un corte suave, sin causar tanto daño ni generar calor. O simplemente cuando se va la luz, ¿no? Ojalá eso fuera chiste, pero #tercer mundo. Habrá quienes piensen, ¿qué mérito tiene inventar un simple alambre con dientes? Bueno, pues algo debe poder hacer y bastante bien, porque ha sobrevivido ya más de un siglo. De hecho, la primera pubiotomía exitosa con la Sierra de Gigli que se tiene registro fue en 1897, en Lugano, Suiza. Procedimiento que se dice fue realizado de forma muy rápida. ¿Qué pensaría Gigli si supiera que hoy en día su gran invento creado para salvar vidas es famoso por salir en la película de Saw de 2023, güey? O sea, no mames, pobre vato. Pero sí, así es, papito. Este instrumento se volvió famoso en el cine gracias a unos guionistas que lo eligieron como el artefacto más decrépito con el que te podían castigar si querías sobrevivir y escapar a esta ¿no? Y la verdad no los culpo, tiene todos los requisitos para que la gente se horrorice nada más con verla. Una enfermedad viral muy contagiosa que principalmente ataca al sistema nervioso es la poliomielitis, que puede provocar desde síntomas leves hasta paralizar músculos por completo. Es causada por el poliovirus y durante el siglo XX, entre la década de los 30 y los 50, el mundo vivió grandes epidemias por esta enfermedad, afectando principalmente a niños, de los cuales miles quedaron paralizados y muchos de ellos sin siquiera poder mover el diafragma, músculo indispensable para el funcionamiento de los pulmones. En esa época no existían respiradores modernos ni ventiladores mecánicos, así que los médicos enfrentaban un problema crítico: pacientes en estado consciente que no podían respirar por sí mismos. Es ahí cuando entra en escena este discreto y para nada invasivo aparato llamado pulmón de acero, inventado en 1928 por los ingenieros Philip Drinker y Louis Agassiz Shaw en Harvard, quienes jamás consideraron que su invención podría ser brutalmente codiciada por algún sinvergüenza como Rodolfo. ¿Este quién es?
Soy yo, Rodolfo, el esposo de Mariela. Ay, Rodolfo, sabía que eras huevón, pero esto es una exageración. A pesar de su extraña apariencia como de sarcófago espacial o cama de bronceado, durante las epidemias de polio fue una herramienta esencial que le permitió sobrevivir a miles de personas. Salas enteras de hospital se llenaban con filas de pulmones de acero, auxiliando a pacientes que permanecían semanas, meses o décadas ahí dentro, hasta recuperar el control muscular o hasta que avanzara la tecnología. Y no estoy exagerando, uno de los casos más longevos es el de Martha Lillard, quien contrajo polio en 1953, y junto con Paul Alexander hablamos de que cada uno pasó más de 70 años recostado ahí dentro. Imagina la cara de Rodolfo al escuchar algo así. Esta era como el santo grial para ese güey, ¿no? Los cuidados para el paciente, sobre todo en aquel tiempo, no eran fáciles. El personal debía alimentar, vestir y asear a cada uno sin detener la máquina, por obvias razones. Al pulmón de acero también se le llamaba respirador de presión negativa. Y aunque suena como canción de Panda, en realidad así es como funciona. Logra asistir la respiración del paciente generando vacío al interior del cilindro. Yo sé que es apenas perceptible, pero podemos notar que el brother entraba casi por completo al aparato, dejando únicamente la cabeza afuera. Algo así como el 2 manos cabeza libre, pero con todo el cuerpo, ¿no? Después un tal John Emerson lo hizo más barato, funcional y menos claustrofóbico, pero aquí vinimos por aparatos ¿no? Así que vamos a ignorarlo de una buena vez, ¿ok? Muy bien. Se dice que los pacientes describían el ruido constante emitido por los motores del respirador como una mezcla entre ronroneo metálico y resoplido de dragón cansado. Yo agregaría jadeo espeso de perdido que observa desde lo oscuro, pero es una pésima descripción para algo que literalmente significaba vida. Años más tarde, los ventiladores modernos de presión positiva terminaron reemplazando al pulmón de acero, volviéndolo prácticamente obsoleto. Sin embargo, sin lugar a dudas, marcó el inicio de la medicina intensiva moderna, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Se estima que más del 10% de la población mundial tiene tripanofobia. Suena horrible, lo sé, pero pues no es otra cosa más que el miedo a las agujas. Si tú sientes pánico cuando te dicen que solo es un piquetito, no te preocupes. Es normal tener miedo a que te la encajen. Y sobre todo cuando está muy gruesa, ¿no? Antes de las agujas huecas, los médicos tenían que hacer incisiones para aplicar medicamentos directamente al organismo. Suena muy salvaje, pero sí. Básicamente tenías que ver gotas entrar en tu rajada. Las primeras agujas aparecieron en la antigüedad, pero no se usaban para inyecciones, sino para suturas, acupuntura o tatuajes. El salto a la versión moderna llegó en el siglo XIX. Primero, el médico irlandés Francis Rind inventó la aguja hueca en 1844. Y tiempo después, Alexander Wood, un médico escocés, y Charles Gabriel Pravas, un veterinario francés, inventaron de forma independiente y casi simultánea la jeringa hipodérmica con aguja hueca metálica en 1853. Este sistema combinaba la aguja hueca de Rind con un émbolo y un cilindro, que permitían administrar una dosis con precisión directamente al torrente sanguíneo. Un avance colosal en medicina, considerando que antes se utilizaba el bisturí, aunque no todo era perfecto. Se dice que las primeras agujas de acero inoxidable eran reutilizadas. Exacto. Podías ver al enfermero hirviendo tu aguja una y otra vez mientras rezabas para no ser fichado por el Sidral FC. Sin embargo, en los años 50, con la llegada de los materiales plásticos, surgieron las agujas desechables, gracias al farmacéutico y veterinario neozelandés Colin Murdoch, quien inventó esta nueva jeringa en 1956, reduciendo significativamente el riesgo de que llegaras al club. Actualmente las agujas son mucho más finas, afiladas y hasta pulidas con láser, para que te resbalen como mantequilla. Pero ahora pasemos a la parte gruesa de este invento. Su clasificación por el ancho y largo. Cuanto mayor es el número del calibre, más delgada es la aguja. Por ejemplo, una 33G es muy fina, mientras que una 14G es casi lo de un lápiz. No es cierto, pero sí existe, y es de las más grandes con aproximadamente 2.1 milímetros de diámetro, la cual llega a ser utilizada en emergencias médicas como en el caso de un pulmón colapsado. Sí, papito. Hay un procedimiento médico llamado descompresión torácica que consiste en introducir una de estas en el pecho para liberar el aire atrapado y permitir que el pulmón se reexpanda, lo cual suena horrible, pero literalmente salva vidas. Aunque den miedo,
las agujas han sido clave en la erradicación de enfermedades a nivel mundial como la viruela. ¿Qué sería de nosotros sin ellas, cuando probablemente es uno de los inventos que más vidas han salvado en la historia de la humanidad? El sonido de un martillo golpeando algo duro, comúnmente lo asociamos a la construcción o herrería, ¿no? Sería inquietante pensar que en un quirófano eso se escuche por algo que le están haciendo al paciente, ¿verdad? Aunque en realidad es más normal de lo que imaginas. Hay cirujanos que utilizan cinceles quirúrgicos para moldear huesos, incluso desde civilizaciones antiguas, solo que ellos acostumbraban más a, ¿cómo decirlo de forma suave?, ganar a sus pacientes. Imagina la calidad de anestesia que necesitaban usar. Bueno, si es que usaban, ¿no? Aunque los barberos cirujanos fueron los precursores de la cirugía, la idea de usar estos instrumentos en el cuerpo humano pudo salir de un taller, literalmente. Se dice que los herreros en comunidades medievales antiguas llegaron a prestar servicios médicos básicos, ya que eran vistos como figuras importantes y su trabajo requería cierto nivel de intelecto y sentido práctico. Además, sus habilidades para manejar y crear herramientas eran sumamente útiles en procedimientos quirúrgicos o dentales primitivos. Sin embargo, hoy en día los quirófanos de ortopedia son testigos de este sonido, al momento en que se retira el invento del que hablaremos en este punto: los clavos intramedulares. Bueno, endomedulares. No sé, no soy doctor, evidentemente. Pero estas inocentes y alargadas piezas, como su nombre lo dice, entran al canal medular en huesos largos como el fémur, tibia o húmero, con el objetivo de estabilizar fracturas. O sea, con una varilla en vez de yeso, inmovilizan desde adentro un hueso roto y lo fijan con tornillos, ¿ok? Lo digo así porque hay que dimensionar que para ejecutar exitosamente lo recién descrito, hay muchas implicaciones que no se están mostrando en pantalla, como el hecho de que en un quirófano todo el paciente sigue unido a la extremidad mientras esto ocurre, por lo que se requiere un gigantesco par de cojones para realizar correctamente una intervención así. Lo más sorprendente es que después de la cirugía, esto da tanta estabilidad que con el tiempo algunos pacientes logran apoyar su peso con normalidad, ya que estos llamados clavos imitan la forma del hueso, logrando distribuir la carga de manera casi natural cuando caminan. Aquí es cuando entra en escena el cirujano alemán Gerhard Küncher, no sé cómo se diga, me vale, pero quien en 1939 desarrolló el primer clavo intramedular funcional para tratar fracturas de fémur en soldados. Años más tarde, llegó el acero inoxidable quirúrgico y las aleaciones de titanio, antecediendo la creación de modelos que no activaban detectores ni interferían con resonancias magnéticas, sumado al desarrollo de aditivos para fomentar la unión con el hueso, ya que la mayoría de estos clavos suelen quedarse en el cuerpo para siempre, aunque algunas veces los médicos deciden lo contrario. Y si estos causan dolor, infecciones o el paciente es muy joven, viene la parte escabrosa del invento: removerlos, lo cual no es tan simple como suena, ya que a veces el hueso crece tanto alrededor del clavo que sacarlo es mucho más difícil que ponerlo, y se requiere de un martillo como este para su extracción, junto con otro accesorio que recibe el impacto del médico, tal como si bateara en un partido de béisbol. Por ello, se dice que están en desarrollo clavos hechos con materiales que se puedan disolver al interior del cuerpo, con el fin de evitar una segunda cirugía para quitarlos. Aún así, este invento es una gran combinación entre ingeniería y biología, que permite a millones de personas tras una aparatosa fractura poder volver a caminar, correr o incluso vivir sin dolor. Ahora hablemos de un dispositivo que a simple vista parece inofensivo, pero hace un trabajo bastante especial que solo podré explicar usando analogías rancias. Se trata del CirCurer, un aparato cuyo nombre no revela mucho, pero que, en pocas palabras, sirve para quitarle el excedente al puro, cambiar el cheto por champiñón, abrirle el párpado al cíclope. Sí me entiendes, ¿no? O sea, te deja la punta del churro como bellota de la era del hielo en un solo movimiento y en cuestión de minutos. Si todavía no queda claro, ya no puedo hacer más, hermano. Hay que ser porque te estás perdiendo de algo que vino a revolucionar una de las mayores pesadillas del hombre en la era moderna: la circuncisión. Este aparato combina un mecanismo de corte con un sistema de grapado automático. Sí, así como suena. O sea, corta y sutura al mismo tiempo con la eficiencia de una máquina perforadora o de una prensa industrial. Imagina la felicidad de cierta persona al ver todo el potencial que hay aquí. Pero tranquilo,
Solo está indicado para cierto tipo de pacientes. Por ejemplo, cuando el pellejo es muy necio y jamás se retracta, o cuando hay un exceso de piel y has sentido varias veces la mordida infernal que te da el cierre del pantalón. ¿Y cómo funciona esta engrapadora de señor?, te estarás preguntando. Pues el dispositivo incluye una especie de campana que protege la cabeza y que posteriormente se cubre con el gorrito. Luego se activa el gatillo y sucede la magia. Hace un corte circular mientras coloca unas pequeñas grapas que se caen solas con el tiempo, todo en un solo... O sea, te tardas más preparando una Maruchan que utilizando esta madre, ¿no? Es lo que quiero decir. Ya que permite un procedimiento más rápido y estandarizado. Como debe de ser, o sea, ¿qué es eso de andar usando los dientes? ¿Qué les pasa? A diferencia de la forma tradicional con bisturí, tijeras y sutura a mano, con esto no te queda la berenjena como artesanía de trapo, ni causa tanto dolor postoperatorio. Además, permite completar la salvajada en poco tiempo. En teoría, de 7 a 8 minutos por paciente. Y ahora quizá te estés preguntando, ¿quién diablos en su sano juicio compraría algo así, güey? O sea, pues no es como que vayas por uno a la farmacia y que luego te saques punta tú solo en tu casa, ¿no? O sea, claro que no. Aunque sea un producto desechable, el dispositivo es de grado quirúrgico, por lo que debe manipularlo un cirujano. Sí, o sea, no ha llegado a tanto el capitalismo como para algo así. Aunque en unos años quién sabe, ya que el CirCurer es fabricado por compañías en China y distribuido internacionalmente. De hecho, en países con altos índices de infecciones urinarias, ETS u otras posibles enfermedades del nepe, esta práctica está relacionada con la disminución tanto del riesgo de contagio como prevención de las mismas. Así que no solo es más eficiente para descapotar el dedo 21, sino que también se posiciona como una estrategia de salud pública, por lo que su uso con el tiempo podría ser cada vez más común, si no es que la nueva forma recomendada a nivel mundial. Es por este tipo de inventos que pienso que el ser humano es capaz de todo con tal de lucrar. O sea, porque hasta abarca un muy amplio rango de tamaños, existiendo incluso modelos para recién nacidos. Como dicen por ahí, un traje a la medida del paciente. Pero aún así, a lo mejor en China solo venden tamaño infantil. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este contenido, te invito a activar la campana de notificación para que no te pierdas las novedades que hay en el canal. Nos vemos en el siguiente video.